se está oponiendo. Y luego otra medida que se adoptó fue el pacto del Euro Plus. ¿Ven? Otro mecanismo que en teoría aquí se adopta para hacer frente a los retos de la crisis financiera. Ven que la Europa 2020 era más crecimiento, empleo. Aquí, pacto por el Euro Plus, ¿ves? Zona euro. Aquí se trata de adoptar medidas para paliar un poco la crisis financiera. Y luego otro mecanismo, el famoso six-pack, que son 5 reglamentos, de ahí la expresión six-pack, 5 reglamentos y una directiva. 5 reglamentos que se adoptan en un contexto para mejorar la supervisión de las políticas económicas y presupuestarias. Entonces ven que estos reglamentos no los adopta el Banco Central Europeo, sino que se adoptan en el seno de las instituciones comunitarias. Y luego ya por último tenemos el famoso pacto de coordinación, estabilidad y gobernanza, el famoso pacto fiscal, que es el más complejo, pero que es un pacto entre los Estados de la Unión y no todos, porque el Reino Unido se ha quedado al margen y la República Checa también, en teoría. Entonces, este es un pacto que aquí mi colega lo conoce bastante mejor que yo. Es un pacto porque es muy extenso y un poco complejo, muy complicado, etcétera, etcétera. Solamente voy a dar estas pinceladas. Ven que es un tratado al margen del derecho comunitario en sí, que lo firman los Estados de la Unión, pero con un objetivo de que con el tiempo se integre dentro del derecho de la Unión. Entonces pueden decir ustedes, bueno, crear un tratado entre los Estados de la Unión con el fin de que se integre después en el derecho de la Unión, ¿no hubiera sido mejor reformar directamente los tratados? Pues sí, pero ahí chocan ustedes con el Nein alemán. Entonces, como Alemania dice no, la única alternativa era entrar un poco fuera del contexto del derecho de los tratados y meter esta cuestión un poco por otra vía, que es una vía out, pero con el fin de que de aquí a 8 o 10 años pueda incorporarse al derecho de la Unión. Bueno, pues ven que este pacto, su principal función es lo mismo que el pacto de estabilidad y crecimiento, e introducir una especie de disciplina presupuestaria en los Estados a lo que los países del norte de Europa están muy aferrados. Con todo esto lo que les quiero decir que queda mucho por hacer en la cuestión de la zona euro y queda mucho por hacer dentro del ámbito institucional de la Unión en este aspecto. De ahí que el tema actualmente, cuando se habla de la Unión, y aquí entro un poco en una faceta un poco más personal, requiere, desde mi punto de vista, pues una serie de medidas que están un poco a caballo entre medidas económicas y políticas, pero que son estrictamente necesarias. Una de ellas, bueno, hemos asistido aquí a un regreso, y ya lo he mencionado un poco indirectamente, a un regreso doloroso, inesperado, de una división geopolítica a nivel europeo, que hacía mucho tiempo que no presenciábamos una situación de este tipo, una división de una Europa de 2 velocidades. Siempre se ha dicho que en la Unión había 2 o 3 o 4 velocidades, pero cuando esto se decía medio en broma y partiendo de premisas un poco sociológicas, económicas, sin darle mayor importancia. Todos sabíamos que España tenía menos desarrollo que Holanda, o que Dinamarca, o que Alemania, y ahí terminaba todo. Sin embargo, ahora no. Ahora cuando se habla de esta división, de una Europa de 2 velocidades, entran en cuestión elementos ya un poco personales y yo diría un poco discriminatorios. Y volvemos a la expresión de los PIGs, que es un término que aquí mis colegas conocen y ustedes me imagino que también. Y ven que es una expresión que surgió en los años 96-97, precisamente a iniciativa de Suecia, diciendo que los PIGs no podían entrar en una zona como la zona euro porque sería desvirtuar un poco la zona euro. Bueno, pues eso ha vuelto a resurgir otra vez.
con tintes, yo diría, un poco racistas, económico-políticos. Bueno, pues esto evidentemente tiene que desaparecer de la Unión Europea. Y es cierto que el pueblo alemán, un alto porcentaje, piensa así. Es cierto que el pueblo austriaco piensa así, en un alto porcentaje también, pero esperemos que no todos los países piensen así. Aparte de que todos saben que el centro de Europa es un poco especial a este respecto, porque cuando denotan un mínimo de margen de debilidad, suelen aprovecharse de esa debilidad para incendiarlo, ¿no? Existe un chiste en Alemania, Austria y Suiza que dicen que los alemanes piensan con la cabeza, los austriacos con el corazón y los suizos con el bolsillo. Ven que Suiza siempre ha tenido esa fama de egoístas a nivel de dinero, recursos. Sin embargo, es un pueblo mucho más generoso que los alemanes y también los austriacos. Pero el alemán para esto, políticamente hablando, puede ser un poco peligroso. Y lo digo yo, que he vivido 11 años en Suiza. Bueno, entonces, la cuestión de las velocidades en Europa, esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo desde el punto de vista social y político. Quizás no tanto desde el punto de vista económico, porque es una realidad que tenemos. Una realidad monetaria, estados del euro y estados que no están en el euro. Ahí ya tenemos dos velocidades, pero dentro del euro es evidente que también existe esa doble velocidad económica. Pero mi preocupación es que este tema económico vaya también a lo social y lo político. Y luego, una tercera fractura que se nota y que ha surgido con la crisis también, es que los gobiernos nacionales, algunos gobiernos por lo menos, han empezado a sospechar de las instituciones comunitarias. Es decir, el marco de relación se ha ido deteriorando y la confianza en las instituciones comunitarias también. Esto es un problema que hay que superar y que lo hemos vivido un poco en España últimamente, ¿no? Porque diciendo, bueno, la Comisión aquí no es quien para darnos lecciones, que en parte se puede tener razón. No hay que pensar que siempre que dice la Comisión X es correcto, se puede debatir, pero sí que es cierto que se han tomado algunas veces medidas sin tomar en consideración lo que podían pensar esas instituciones. Y luego la cuarta fractura, que es la más problemática y que se está temiendo que en las próximas elecciones europeas surjan o tengan sus votos importantes, es que la ciudadanía europea se ha venido apartando también de lo que es el espíritu de la Unión. Claro, si la ciudadanía europea deja de creer en la misión de una Europa más unida, yo no hablo ya de una unión política federal, que a lo que se suele recurrir con relativa asiduidad, sino una Europa un poquitín más solidaria. Y ven que en la crisis, y este es el quinto aspecto que quiero señalar, en la crisis se ha hablado mucho de solidaridad. No, es que el principio de solidaridad tal. El principio de solidaridad en el tratado también deja mucho que desear. Ven que estoy criticando un poco el tratado porque es un concepto que sobrevuela ahí, en el preámbulo lo tienen recogido en el considerando número 6, también está en el artículo 3 del TUE, pero el principio de solidaridad habría que precisarlo un poco más para que se supieran y para que los ciudadanos supieran qué parámetros podrían recurrir los gobiernos y los propios ciudadanos cuando se habla de solidaridad. Entonces es un concepto ahí confuso, ambiguo, que no se sabe muy bien cuál es su alcance, que se relaciona con el principio de la lealtad, de la cooperación leal con las instituciones, pero que parece que con la crisis del euro muchos estados no han tomado en consideración no ya un alcance positivo del principio de solidaridad, sino que pura y simplemente lanzaban mensajes insolidarios. Y aquí ven que se ha hablado mucho de Alemania, porque está en el euro, pero el Reino Unido todavía más. Entonces el Reino Unido, en teoría, puede ser quizá más solidario que Alemania, a pesar de que formalmente hablando se muestre en muchos casos con una reticencia mayor. Pero a mí no me ha gustado mucho el comportamiento,
no ya del gobierno alemán, sino del pueblo alemán, cuando ya a raíz del rescate de Grecia, los periódicos alemanes, el Süddeutsche Zeitung, etcétera, etcétera, el Frankfurter Allgemeine, estos empezaban ya a hablar de que los pueblos del sur de Europa eran los causantes de la crisis, cuando nosotros hemos padecido la crisis, y bueno, Grecia es un caso especial, porque sí que es cierto que Grecia tenía unas cuentas falseadas desde hacía tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso no se puede extender al resto de países de la Unión Europea. Y luego ya por último, sí que me gustaría también señalar que los estados del sur de Europa, si pedimos solidaridad, también tenemos que respetar y ser responsables. Aquí hay que introducir también un principio de la responsabilidad de los estados del sur de Europa, que sean conscientes de que no todo vale en una unión como es la Unión Europea, en donde sí tiene que estar el principio de solidaridad, pero también sabiendo distinguir y discernir qué Estado cumple con sus obligaciones y qué Estado no cumple. Y el Estado que no cumple por diversas razones, de corrupción, etcétera, etcétera, pues habrá que tomar las medidas pertinentes si es que queremos ser Europa, y ya saben ustedes que Europa pues tiene ahí muy metido dentro pues ese régimen de libertades, que al fin y al cabo muchas veces no es tanto, porque son libertades algunas veces muy liberales, de economía capitalista, y algunas veces se alejan demasiado de la política social, que también tiene que estar presente. Bueno, pues ven que esta política social hoy día parece que chirrea dentro de la Unión, y las propias instituciones parece que se muestran también reticentes en adoptar propuestas de política social conscientes, como si fuera una vuelta atrás a un capitalismo salvaje que tampoco está dentro del espíritu de la Unión Europea. Siempre se ha dicho que la Unión Europea se distinguía de los Estados Unidos por tener un objetivo social y de respeto a las políticas sociales, y yo creo que esto se tiene que seguir manteniendo, introduciendo evidentemente las reformas pertinentes a nivel económico para que la Unión Europea pueda ir por el mundo con la cabeza bien alta, bien sean países del norte o bien sean países del sur. Bueno, pues con esto creo que era lo que más o menos les quería decir, y ven que la crisis financiera internacional y la crisis del euro pues es compleja, que tiene varias facetas, que se puede discutir o debatir desde diferentes perspectivas, y también yo creo desde la perspectiva social y política, que es importante. Bien, ¿alguna pregunta al profesor Bermejo? Nosotros en el centro de Europa, no sé si funciona esto. Cualquier alemán que viene a España, si lleva viniendo 25 años, el pueblo en que venga, sobre todo el sur, lleva viendo levantándose las calles todos los años, todos los veranos. Además, si es posible, en verano cuando están los turistas allí. No hace falta que diga aquí cuál es la realidad nuestra de España, ¿no? Los periódicos lo dicen. Obras que se hacen una vez y otra vez y se pagan. Inutilidad. Entonces, yo no veo tan grave que piensen eso de nosotros. Ayer estuve en una jornada sobre fondos europeos, una jornada interna de la propia administración, y se pusieron allí de relieve pues varias cosas, como que a España le han devuelto documento base porque no tiene estrategias dentro de las líneas que están marcadas para el nuevo programa europeo 2020. No hay estrategias ni de I+D, o de economía de carbono, baja en carbono, etcétera. Y es que desde hace unos años para acá, cuando estalló la crisis, al principio se habló de sistema productivo y reformas estructurales. Eso, como usted sabrá, ha quedado en el olvido. El problema que tiene España es la concepción de un sistema
de administración que viene no ya del falangismo, sino viene del fascismo de Mussolini, del concepto de trabajo, el sistema productivo, el concepto de trabajo jerárquico y de todo perceptivo. O sea, el que manda es el que sabe, tanto el sistema privado como público, el que manda es el que sabe, y no hay una sociedad fuerte en lo laboral, ni en derechos, ni en organización del trabajo. Muestra de ello es, por ejemplo, cuando Europa aprueba o nos exige establecer el código de la edificación, que se pone en marcha después de 10 años de estudios en España en el 2007, en abril del 2007 entra en vigor, y lo que hace España es una trampa de todas las viviendas, incluso están haciendo ahora, de supervisarlas anteriormente. Hay un boom de supervisión de proyectos del parque inmobiliario para no cumplir, para pasarse la normativa europea, con todo lo que implica ello. Es un sobrecosto a las familias, energético, de calidad de la vivienda, etcétera. Entonces, para no agobiar aquí, no eso, yo creo que el problema está en nosotros. El problema lo tenemos nosotros. No hay más que levantarse cada mañana y ver el panorama. ¿Por qué? Porque no hay ni voluntad, ni ganas, ni formación, ni un nivel suficiente en la clase política de cambiar un sistema en el que ellos serían los más perjudicados. Y bueno, no quiero agobiar más, y siento tener esta visión trágica. Un ejemplo, por ejemplo, yo también leí, hubo una época, yo estudié alemán también y leí al Frankfurter, y nos siguen de cerca con lupa todo. Nos criticaban, por ejemplo, cómo puede venir un alemán de puente en la Pura y averiarse el sistema de agua caliente en el hotel, y hasta el martes no venía el reparador de la caldera. ¿Cómo se podía levantar un alemán aquí en un hotel en Extremadura? Eso de una revista, un especial del Frankfurter. No, del LADAC, de la revista de LADAC, del Club de Automóviles. ¿Cómo podía venir un alemán y se levanta a las 7 de la mañana para coger autobús y no hay tostadas porque no tienen pan? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Tenemos lo que nos merecemos con todo. O, por ejemplo, la memoria histórica.